A solo 47 minutos de la entrevista que podría salvar su futuro, su nuevo vecino no la dejaba en paz. Llena de ira, le envió un audio amenazante a su amiga, o eso creía ella. Lo que no sabía era que acababa de enviar su amenaza directamente al hombre que tenía el poder de arruinar su vida y a los otros 127 vecinos del edificio. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día. ¿Vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El bajo de la música electrónica retumbaba con una insistencia sísmica, una vibración tan profunda que parecía hacer temblar el mismísimo disco duro externo que descansaba sobre su escritorio. Cada golpe sordo y rítmico era una línea de código que se rompía en su mente. Una sintaxis perfecta desintegrándose en un caos sonoro que le impedía pensar con la claridad que necesitaba desesperadamente. Faltaban exactamente 47 minutos para la entrevista técnica que podría de una vez por todas sacarla del abismo financiero en el que se ahogaba lentamente desde hacía meses. No era una simple charla, era un desafío de codificación en vivo con una de las fintech más prestigiosas de Buenos Aires, una oportunidad de oro macizo que no podía permitirse desperdiciar. Sin embargo, su vecino del 12B, el recién llegado a quien aún no había tenido el disgusto de conocer en persona, parecía tener la firme determinación de transformar su propio apartamento en una sucursal de un club nocturno de Puerto Madero a plena luz del día. Mariana Olivares sentía la bilis de la frustración subir por su garganta, un sabor amargo que competía con el café ya frío que había en su taza. Apoyando el móvil contra su oreja, con los dedos temblorosos por una mezcla de cafeína y pánico, presionó el icono de grabar. Su voz un susurro furioso dirigido a su única confidente en estos asuntos, su amiga Carla. Carla, no lo vas a creer, de verdad que no. El troglodita del 12B, el nuevo, se piensa que vive en medio de un festival. La música está tan fuerte que mis monitores vibran. ¡Vibran! ¿Cómo se supone que voy a resolver un algoritmo de complejidad o n, log n, con este nivel de distracción? Te juro que si no consigo solucionar este problema por culpa de este desconsiderado, voy a subir y le voy a desconectar la electricidad yo misma, aunque me cueste una denuncia. La frustración, contenida durante semanas de incertidumbre y ansiedad, se desbordó en un torrente de palabras crudas y sin filtro, un desahogo visceral que necesitaba liberar para no implosionar. Con el pulso acelerado y la visión nublada por la ira, buscó el contacto de su amiga en la lista de chats recientes y sin pensarlo dos veces, pulsó el botón de enviar. Fue solo un instante después, cuando el icono de envío se transformó en una tilde de entregado, que el nombre en la parte superior de la pantalla congeló la sangre en sus venas, deteniendo su corazón por un segundo que se sintió eterno. Consorcio Edificio Altos de Palermo. Un segundo después, antes de que pudiera procesar la magnitud de su error, una notificación de respuesta, visible para los 128 propietarios e inquilinos, parpadeó en la pantalla. Era de él, del 12B, estimada vecina del 12A. Su reclamo ha sido debidamente registrado. Podemos discutir las posibles sanciones correspondientes en mi oficina, la de la administración. El silencio que siguió en el apartamento de Mariana fue más ensordecedor que la música que, de repente, había cesado por completo. Era un vacío absoluto, un agujero negro que parecía absorber todo el aire de la habitación, dejándola sin aliento y con una sensación de vértigo paralizante. Releyó el mensaje 1, 2, 10 veces, esperando que sus ojos la estuvieran engañando, que fuera una broma de mal gusto o una alucinación producto del estrés. Pero las letras negras sobre el fondo blanco permanecían inalterables, una sentencia digital clavada en la
Pantalla de su móvil. Administración. La palabra resonaba en su cabeza como un martillazo. El troglodita, el desconsiderado, el hombre al que acababa de amenazar con cortarle la luz delante de todo el edificio, no era un simple vecino ruidoso. Era la máxima autoridad del consorcio. El hombre que tenía el poder de multarla, de complicarle la existencia y, lo que era peor, de convertir su hogar en un infierno burocrático. Un sudor frío recorrió su espalda mientras la pantalla del chat grupal comenzaba a llenarse de reacciones, emoticonos de ojos abiertos, de caras sorprendidas y el comentario lacónico de doña Silvia, la exadministradora del piso 8, una mujer cuya afición por el chisme era legendaria en todo el edificio. Parece que tenemos problemas en el paraíso. Espero que el nuevo administrador sepa imponer el orden que hace falta. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su reputación, ya de por sí frágil en un edificio donde apenas conocía a nadie, acababa de ser aniquilada en cuestión de segundos. Se había presentado ante toda la comunidad como la vecina descontrolada, la loca del 12A. Y todo esto a menos de 40 minutos de la entrevista más importante de su vida. El algoritmo que debía resolver en la prueba parecía ahora un problema trivial en comparación con el desastre social que acababa de provocar. Su mente, usualmente un torbellino de lógica y soluciones eficientes, era un caos de pánico y autoinculpación. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, se susurró a sí misma, dejando caer el móvil sobre una pila de libros como si quemara. La necesidad de conseguir ese trabajo se volvió aún más afilada, más desesperada. No se trataba solo de su independencia o de demostrar su valía tras una dolorosa e injusta despedida de su anterior empleo. Se trataba de algo mucho más vital, el tratamiento médico de su madre. La cobertura de salud se encarecía cada trimestre y sin un ingreso estable, la presión financiera se estaba volviendo insoportable. No había dificultades en su relación. Su madre era su ancla y su mayor apoyo, pero su salud dependía directamente de la capacidad de Mariana para proveer. Este empleo no era un lujo, era una necesidad imperiosa, la única barca de salvamento en un océano de deudas y preocupaciones. Y ahora, el capitán de ese barco, o al menos el dueño del puerto, era el hombre al que acababa de insultar públicamente. La puerta del apartamento 12B se abrió justo cuando Mariana, con las piernas temblorosas y el corazón en la garganta, se disponía a tocar. El hombre que apareció en el umbral no encajaba en absoluto con la imagen mental del troglodita que había construido. Era alto, con una postura erguida que irradiaba una calma casi irritante. Vestía una camisa de lino impecablemente planchada y unos pantalones oscuros que le daban un aire de profesionalismo distante. Su cabello era oscuro y corto, y sus ojos, de un color avellana inesperadamente profundo, la examinaron con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y autoridad contenida. No había ni rastro del fiestero descerebrado que había imaginado. En su lugar había un hombre cuya sola presencia parecía exigir silencio y respeto. Era Lucas Ferrero, y su rostro era una máscara de formalidad burocrática. «Señorita Olivares, ¿verdad? Del 12A», dijo él, y su voz era aún más grave y serena en persona que en el breve mensaje de texto, lo que la hizo sentir aún más pequeña e impulsiva. Mariana asintió, incapaz de articular palabra. Sentía la cara arder, una mezcla de vergüenza y una extraña y punzante conciencia de lo atractivo que era, lo cual solo añadía una capa de humillación a la ya insostenible situación. «Asumo que viene por el incidente de audio», continuó él, apoyándose en el marco de la puerta con una naturalidad que la desarmó. «La música ya ha sido apagada, como habrá notado. Lamento las molestias».
Tenía que probar un nuevo equipo de sonido y claramente subestimé la insonorización del edificio. Su disculpa fue tan correcta, tan formal, que sonó más a un informe técnico que a una expresión genuina de arrepentimiento. Sí, gracias. Y yo lamento lo que dije. Fue un momento de mucho estrés. Tengo una entrevista muy importante y balbuceó ella, sintiéndose como una niña regañada. Lucas la observó por un instante, y por una fracción de segundo creyó ver un atisbo de algo más en su mirada. Comprensión, quizás incluso diversión, pero desapareció tan rápido, como llegó reemplazado por la misma expresión neutral. Comprendo. Sin embargo, el reglamento del consorcio es claro respecto a la comunicación entre vecinos y el uso de los canales grupales. Le pido que, en el futuro, cualquier queja se dirija formalmente a la administración por correo electrónico. Para eso está. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Sin más, comenzó a cerrar la puerta, dejándola en el pasillo con la palabra en la boca y una sensación de haber sido despachada como un trámite más. La interacción, tan breve y aséptica, la dejó más confundida y humillada que antes. No había habido gritos, ni confrontación, solo un frío muro de profesionalismo que era, en muchos sentidos, mucho peor. El día de la primera reunión formal en la sala de administración llegó 2 días después. Un lunes gris y húmedo que parecía un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Había sobrevivido a la entrevista técnica, aunque la sombra del desastre del audio había nublado su concentración, haciéndola cometer un par de errores tontos que esperaba no fueran decisivos. Ahora, mientras caminaba por el pasillo del primer piso hacia la temida oficina, sentía el mismo nudo en el estómago que antes de un examen final. La sala de administración era exactamente como la había imaginado. Un ambiente estéril, impersonal e intimidante. Las paredes eran de un blanco hospitalario, adornadas únicamente con un corcho lleno de circulares y avisos impresos en una fuente sin gracias. Un largo escritorio de melamina gris dominaba el espacio, y detrás de él, sentado en una silla ergonómica que parecía un trono de poder burocrático, estaba Lucas Ferrero. Llevaba unas gafas de montura fina que no llevaba el otro día y que le daban un aspecto aún más serio e intelectual. Levantó la vista de su portátil cuando ella entró, y sus ojos avellana la evaluaron por encima del borde de las lentes. «Señorita Olivares, buenas tardes. Tome asiento, por favor», indicó con un gesto de la mano hacia la única silla de visitante, una pieza de plástico duro que garantizaba que nadie se sintiera demasiado cómodo. Mariana se sentó, con la espalda rígida, y colocó las manos sobre su regazo, sintiendo la humillación fresca y punzante como el primer día. El silencio se extendió entre ellos, pesado y denso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Lucas tecleó algo en su ordenador antes de dirigirle de nuevo su completa atención, entrelazando los dedos sobre el escritorio en un gesto de control absoluto. «La he citado aquí para formalizar la situación», comenzó, su tono tan neutro como el de un locutor de noticias. «Como sabe, el envío de mensajes con contenido ofensivo o amenazante en el grupo del consorcio constituye una violación del artículo 14, inciso B, del Reglamento de Convivencia. Normalmente esto acarrearía una multa directa. Sin embargo», hizo una pausa y Mariana contuvo la respiración. «Dado que soy la parte directamente aludida y para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses, he decidido proceder únicamente con una advertencia formal por escrito. Considero que el bochorno público ya ha sido una sanción considerable». Cada palabra era precisa, calculada, y caía sobre ella como una pequeña piedra.
Él no la estaba castigando, la estaba perdonando con la condescendencia de un rey, y eso era infinitamente más mortificante. «Entiendo», logró decir ella, con la voz apenas un hilo. «Le agradezco la consideración, y de nuevo, me disculpo por mi comportamiento. No volverá a ocurrir». Lucas asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando los de ella, creando una conexión visual tan intensa que era casi incómoda. «Eso espero. Este edificio necesita orden y respeto mutuo, no conflictos personales ventilados en un foro público. Mi trabajo es garantizar esa armonía, y lo tomo muy en serio». Luego, abrió un cajón y sacó una hoja de papel membretado. La deslizó sobre la mesa hacia ella. Era la notificación de advertencia, un documento oficial y frío que simbolizaba su poder sobre ella, la tangible prueba de su error. «Necesito que firme el acuse de recibo. Es solo para que conste en actas que ha sido notificada». Mientras Mariana tomaba el bolígrafo con dedos torpes, una sensación de impotencia la invadió. Recordó su despido anterior, cómo había sido convertida en el chivo expiatorio de un fallo del sistema que no había causado, cómo nadie le había dado la oportunidad de defenderse, silenciada por la burocracia corporativa. Ahora, de nuevo, se encontraba en una posición similar, reducida a una firma en un papel, su voz y sus razones aplastadas bajo el peso de un reglamento. La herida de ser silenciada se reabrió y una chispa de rebeldía se encendió en su interior, una necesidad desesperada de demostrar que ella era más que su peor error. Levantó la vista y lo miró directamente. «Firmaré esto, señor Ferrero, pero quiero que sepa que mi reacción, aunque mal dirigida, no nació de la nada. Nació de un lugar de desesperación real. Quizás, si la administración fuera más proactiva en comunicar las normas sobre el ruido a los nuevos residentes, se podrían evitar estos malentendidos». La audacia de sus propias palabras la sorprendió, pero se mantuvo firme, esperando su reacción. La expresión de Lucas Ferrero no cambió, pero Mariana pudo percibir un sutil endurecimiento en su mandíbula, un microgesto que delataba una reacción más allá de la fría fachada profesional. Se reclinó ligeramente en su silla, sus ojos avellana estudiándola con una nueva intensidad, como si estuviera reevaluando la pieza que tenía delante en su tablero de ajedrez. El aire en la pequeña oficina se cargó de una tensión diferente, ya no solo de humillación por parte de ella, sino de un incipiente desafío. El silencio se prolongó un instante más de lo estrictamente necesario, un espacio donde las palabras no dichas luchaban por salir. «Tomo nota de su sugerencia, señorita Olivares», respondió finalmente, su voz manteniendo el mismo tono medido y controlado, aunque con un matiz casi imperceptible de acero. La comunicación a los nuevos residentes es un procedimiento estándar. Sin embargo, la responsabilidad individual de leer y acatar el reglamento prevalece sobre cualquier recordatorio. La desesperación personal no es ni puede ser una justificación para infringir las normas que garantizan la convivencia pacífica de 128 familias. Su lógica era impecable, desarmante y profundamente irritante. Había convertido su intento de defender su dignidad en una lección de civismo, reafirmando su autoridad y dejándola sin argumentos válidos. Mariana sintió una oleada de calor subir por su cuello. Firmó el papel con un trazo rápido y enérgico, casi rasgando el papel, y se lo empujó de vuelta sobre el escritorio. «Entendido. ¿Hemos terminado?» Su pregunta fue más cortante de lo que pretendía, pero la necesidad de escapar de esa habitación asfixiante y de su presencia imponente era abrumadora. Lucas tomó el documento, lo examinó brevemente y lo guardó en una carpeta con una parsimonia deliberada. «Por ahora, sí, hemos terminado». Se levantó,
un gesto claro de que la reunión había concluido, y la acompañó hasta la puerta. Cuando Mariana pasó a su lado, sus brazos se rozaron por un instante, un contacto eléctrico y fugaz que hizo que ambos se detuvieran por una milésima de segundo. Fue un accidente, una simple consecuencia de la estrechez del espacio, pero la conciencia de la presencia física del otro se manifestó con una fuerza inesperada. Él olía a café recién hecho y a un sutil y limpio aroma a papel y tinta, una combinación extrañamente reconfortante. Levantó la vista y se encontró con su mirada. Por primera vez, vio más allá de la armadura del administrador. Vio un atisbo de cansancio en sus ojos, unas líneas finas alrededor de ellos que hablaban de largas horas y preocupaciones que ella no podía ni imaginar. Y en ese breve momento de conexión silenciosa, se dio cuenta de que este hombre era mucho más complejo que el burócrata frío que aparentaba ser. «Que tenga una buena tarde, señorita Olivares», dijo él, rompiendo el hechizo, su voz volviendo a ser formal mientras sostenía la puerta abierta. Mariana solo asintió, saliendo al pasillo con el corazón latiendo desbocado, no solo por la confrontación, sino por la confusa y prohibida atracción que acababa de sentir por el hombre que tenía el poder de arruinar su vida. Al salir de la oficina de 1910, Administración, con el eco de la voz formal de Lucas Ferrero todavía resonando en sus oídos y la extraña sensación del roce de su brazo aún presente en su piel, Mariana casi choca con una figura que parecía haber estado esperando en el pasillo. Era doña Silvia, la ex administradora, cuyos ojos pequeños y brillantes se posaron en ella con una curiosidad rapaz. Sostenía un pequeño perro faldero que parecía compartir la misma expresión de sospecha de su dueña. «Marianita querida, ¿todo en orden?» «Debí entrar en la cueva del lobo y me preocupé», dijo con una voz melosa que no lograba ocultar el afilado interés que había detrás. La repentina familiaridad de su tono, usando el diminutivo de su nombre, fue instantáneamente alarmante. Mariana, todavía procesando la intensidad de su encuentro con Lucas, forzó una sonrisa tensa. «Buenas tardes, Silvia. Sí, todo bien. Solo un asunto administrativo menor». La palabra «menor» le supo a mentira en la boca, pero no tenía intención de darle a esta mujer más munición de la que ya poseía. Doña Silvia ladeó la cabeza y su sonrisa se ensanchó, aunque no llegó a sus ojos. «Me alegro. Este nuevo administrador, el señor Ferrero, es tan estricto, tan apegado a las reglas. A veces creo que le falta un poco de flexibilidad, de don de gentes, ¿no te parece? En mis tiempos, estas cosas se resolvían con una buena charla, un café, no con citaciones formales que solo sirven para crear mal ambiente. Cada palabra era una pequeña daga dirigida no solo a Lucas, sino también un intento de sonsacarle información. Mariana se sintió como un peón en un juego que no entendía del todo. Se dio cuenta de que doña Silvia no estaba preocupada por ella. La estaba utilizando para encontrar una grieta en la armadura del nuevo administrador. La lealtad, o al menos la discreción, hacia el hombre que acababa de darle una advertencia oficial, luchó contra su instinto de buscar un aliado en el edificio. «Él solo está haciendo su trabajo, supongo», respondió Mariana con una neutralidad cuidadosamente estudiada. «Y yo cometí un error. Es justo que haya consecuencias». La decepción en el rostro de doña Silvia fue apenas perceptible, pero estuvo ahí. Claramente esperaba una queja, un desahogo que pudiera usar más tarde. «Bueno, ten cuidado, querida», susurró la mujer, inclinándose un poco más cerca, su voz bajando a un tono conspirador. «Un hombre con tanto poder y tan poca experiencia en este edificio puede ser impredecible. Yo estoy de ojo en ti y en él». La frase final fue pronunciada con un énfasis que le heló la sangre. No era una oferta de protección, era una advertencia, una declaración de que ella,
Mariana, ahora formaba parte del campo de batalla político del consorcio. Con una última palmadita condescendiente en el brazo, doña Silvia y su perro se alejaron por el pasillo, dejándola sola con una nueva capa de ansiedad. No solo tenía que lidiar con la amenaza a su reputación y su posible futuro laboral, y la confusa atracción por su adversario burocrático, sino que ahora era una pieza vigilada en la guerra de poder de una ex administradora resentida. Volvió a su apartamento sintiendo que las paredes del edificio se encogían a su alrededor, cada vecino una posible amenaza, cada encuentro una potencial trampa. La paz y el anonimato que tanto anhelaba para concentrarse en reconstruir su vida se habían evaporado por completo. Los días que siguieron a su encuentro con doña Silvia se convirtieron en un ejercicio de sigilo y evasión. Mariana aprendió a cronometrar sus salidas y entradas al apartamento para minimizar la posibilidad de encuentros incómodos en el pasillo o en el ascensor. El corredor del piso 12, ese espacio limítrofe entre su santuario privado y el mundo exterior, se había transformado en un territorio hostil, una zona de riesgo donde una simple ida a tirar la basura podía convertirse en un interrogatorio velado por parte de la exadministradora, o peor aún, en un encuentro tenso y silencioso con Innocent. Lucas Ferrero. Fiel a su palabra, la comunicación por parte de la administración se volvió estricta y dolorosamente formal. A la mañana siguiente de su reunión, recibió un correo electrónico de Lucas. El asunto era simple y directo. Protocolo de comunicación. Unidad 12A. El cuerpo del mensaje era una obra maestra de la burocracia impersonal, delineando con una claridad meridiana las nuevas reglas de su interacción. Estimada señora Olivares, comenzaba, omitiendo deliberadamente el «señorita» de sus conversaciones previas, un detalle que ella notó con una punzada de irritación. Con el fin de mantener un registro claro y profesional de todas las interacciones y evitar futuros malentendidos, a partir de la fecha, toda comunicación entre usted y esta administración deberá realizarse exclusivamente por esta vía electrónica. Segundo, para no alimentar las especulaciones infundadas que han surgido entre algunos residentes, se solicita mantener una distancia prudente y evitar interacciones no esenciales en las áreas comunes del edificio. Tercero, le reitero que, en mi calidad de administrador, no puedo ni voy a intervenir en su favor de ninguna manera que pueda ser interpretada como favoritismo. Confío en su cooperación para mantener un ambiente de respeto y profesionalismo. Atentamente, Lucas Ferrero, administrador del consorcio Edificio Altos de Palermo. Mariana leyó el correo 3 veces, cada lectura alimentando un fuego lento de indignación en su pecho. Él estaba construyendo un muro entre ellos, ladrillo a ladrillo digital, y la estaba tratando como un problema a ser contenido, no como una persona. Era una declaración de guerra fría, un conjunto de reglas diseñadas para mantenerla a raya, y aunque una parte de ella, la parte lógica y herida, entendía su posición, la otra parte se sentía profundamente ofendida por la presunción, por la frialdad calculada de sus palabras. Distancia prudente, repitió en voz alta en la soledad de su living. ¿Qué se creía? ¿Que ella planeaba acosarlo en el gimnasio? La ironía era que ella deseaba evitarlo tanto como él, pero el hecho de que él lo pusiera por escrito, como si fuera una orden de restricción corporativa, era humillante. Se dejó caer en su silla de oficina, la misma desde la que había enviado el fatídico audio, y miró sus monitores. Su talento, su conexión con el mundo, su herramienta para reconstruir su vida, ahora se sentían también como las paredes de una celda. Estaba atrapada en su apartamento, en su precaria situación financiera y ahora en un ridículo protocolo de comunicación con el hombre del apartamento de al lado. La vida, sin embargo,
Tiene una manera irónica de burlarse de los protocolos mejor establecidos. Un jueves por la tarde, mientras Mariana estaba inmersa en una compleja simulación de base de datos para pulir su portafolio, su conexión a Internet se cortó de forma abrupta y total. Al principio no le dio importancia, asumiendo que era una de las microcaídas habituales del servicio. Pero pasaron 10 minutos, luego 20, y la luz roja en el módem parpadeaba con una terquedad ominosa. Tras una hora al teléfono con un servicio de atención al cliente inútil que insistía en que el problema debía ser suyo, la desesperación comenzó a instalarse. Necesitaba esa conexión, su capacidad para buscar trabajo, para seguir estudiando, para todo, dependía de ella. Agotadas todas las opciones, recordó con una punzada de pavor una circular reciente enviada por la administración. Debido a una reestructuración del cableado interno, cualquier problema de conectividad que afectara a los servicios centrales del edificio debía ser reportado directamente al administrador para coordinar la visita de un técnico autorizado. El universo se estaba riendo de ella. Se encontró frente a la pantalla de su correo, con los dedos suspendidos sobre el teclado, redactando el mensaje más humillante de su vida. «Estimado señor Ferrero», escribió, forzando sus dedos a teclear las palabras. «Lamento molestarlo, pero estoy experimentando una interrupción total del servicio de Internet en mi unidad. El proveedor de servicios me ha informado que no detectan problemas en la red externa, por lo que podría tratarse de un inconveniente en el cableado interno del edificio. Agradecería su asistencia para coordinar una solución. Atentamente, Mariana Olivares». El simple acto de pedirle ayuda se sentía como una derrota. Minutos después, en lugar de una respuesta por correo, escuchó 2 golpes firmes y medidos en su puerta. Su corazón dio un vuelco. Abrió y allí estaba él, sin las gafas, vestido de manera más informal, con una remera gris y jeans, lo que de alguna manera lo hacía parecer más accesible y peligrosamente más atractivo. «Recibí su correo», dijo, su expresión tan neutral como siempre. «¿Puedo pasar a ver el módem?» Ella se hizo a un lado, permitiéndole entrar en su espacio, en su mundo. Él caminó directamente hacia el escritorio, su presencia llenando la habitación de una manera que la puso nerviosa. Observó el parpadeo de la luz roja con una concentración profesional. «¿Probó reiniciándolo?», preguntó él, la pregunta más básica y odiada por cualquier persona con conocimientos de tecnología. «Sí, Ferrero. Reinicié, reconfiguré el DNS y hasta recé una plegaria a los dioses de la fibra óptica», respondió ella con un sarcasmo que no pudo reprimir. Una comisura de sus labios se curvó hacia arriba, apenas 1 milímetro, pero fue la primera vez que ella veía algo parecido a una sonrisa en su rostro. «Entiendo, no soy un experto, pero a veces el problema es más simple». Se agachó detrás del escritorio y Mariana se encontró observando la línea de sus hombros, la forma en que su remera se ajustaba a su espalda. Se obligó a apartar la mirada, sintiéndose una tonta. Un momento después, él se reincorporó. El cable coaxial estaba medio suelto en la boca de la pared. Parece que al mover el escritorio se aflojó. «Pruébelo ahora». Ella miró su portátil. La luz del módem estaba ahora de un verde brillante y constante. La conexión había vuelto. Se quedó boquiabierta, sintiendo una ola de alivio tan intensa que casi la mareó, seguida de cerca por una ola de vergüenza monumental. La programadora experta, derrotada por un cable suelto. «Yo no puedo creerlo». «Gracias», murmuró, sintiendo sus mejillas arder. «De nada», respondió él, ya dirigiéndose hacia la puerta. «A veces, la solución más eficiente es revisar los fundamentos. Que tenga buenas tardes». Y con Pinos, esa pequeña lección, se fue, dejándola sola con su internet funcionando y una sensación aún más confusa sobre el hombre que vivía al otro lado de la pared.
Los encuentros accidentales se volvieron una especie de coreografía incómoda y silenciosa. El ascensor social, en particular, se convirtió en un escenario recurrente para estos dramas mudos. Subir o bajar junto a Lucas Ferrero era una experiencia de tensión palpable. El espacio confinado parecía amplificar la conciencia que tenían el uno del otro. Mariana se enfocaba en los números que cambiaban en la pantalla digital, contando los pisos como si fueran segundos para salir de una cámara de descompresión. Podía sentir su presencia a su lado, la discreta fragancia de su perfume, el sonido casi imperceptible de su respiración. En una ocasión, el ascensor se detuvo bruscamente entre dos pisos. Las luces parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de emergencia. Mariana ahogó un grito, su aversión a los espacios cerrados manifestándose como un escalofrío helado. «Tranquila», dijo la voz de Lucas, sorprendentemente calmada y cercana en la oscuridad. «Es solo un corte de luz en el sector. El generador debería activarse en cualquier momento». Sintió un leve movimiento y luego una pequeña luz iluminó el espacio. Era la linterna de su móvil. La apuntó hacia el techo, creando un resplandor suave que no era invasivo. Suele tardar un minuto. En ese minuto que pareció una hora, permanecieron en silencio. La barrera de formalidad que él había erigido parecía haberse disuelto en la penumbra. Ella podía ver su perfil, la línea de su mandíbula, la calma en su rostro. No parecía nervioso en absoluto. «¿Te dan miedo los ascensores?», preguntó él, su tono desprovisto de juicio, simplemente curioso. «Un poco. Los espacios cerrados», admitió ella en un susurro. «Lo siento». Él negó con la cabeza, aunque ella apenas pudo verlo. «No hay nada que sentir. A mi padre le pasa lo mismo desde que es mayor». Y justo entonces las luces principales parpadearon y volvieron a la vida. El motor del ascensor zumbó y reanudó su descenso. El momento de vulnerabilidad había pasado tan rápido como había llegado. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salieron sin decir una palabra más. Pero algo había cambiado. Él había visto una grieta en su armadura y ella, inesperadamente, había visto una en la de él. La mención de su padre, un detalle tan personal y fuera de lugar, se quedó flotando en el aire entre ellos, una pregunta sin respuesta que alteró sutilmente el equilibrio de su relación regida por reglas. Las reglas estaban ahí, sí, pero la vida real, con sus cortes de luz y cables sueltos, seguía abriéndose paso a través de las fisuras. El punto de inflexión, el momento en que las reglas se rompieron de forma irrevocable, no ocurrió en el edificio, sino a varias cuadras de distancia, en una encantadora cafetería de especialidad en una calle arbolada de 1900, Palermo, Soho. Mariana había ido allí para escapar de su apartamento, buscando un cambio de escenario para trabajar en su currículum. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con su portátil de última generación abierto y una taza de café a medio beber, cuando la campanilla de la puerta sonó y él entró. Lucas Ferrero parecía fuera de lugar, sin su habitual aire de autoridad administrativa. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y parecía cansado, mucho más que en el ascensor. Sus miradas se cruzaron por encima de la pantalla del portátil y por un instante ambos parecieron dudar, como si no estuvieran seguros de cómo aplicar el protocolo de distancia prudente en un territorio neutral. Él le dirigió un breve asentimiento de cabeza y se dirigió a la barra para pedir. Mariana intentó volver a concentrarse en su trabajo, pero su presencia en el pequeño local era una distracción magnética. Cuando él se giró con su café, todas las demás mesas estaban ocupadas. Con una vacilación casi imperceptible, se acercó a la mesa de ella. «¿Te importa si me siento aquí? Es solo por un momento hasta que se libere otro sitio», preguntó,
su voz más baja de lo habitual, casi tímida. Mariana, sorprendida, solo pudo asentir. Se sentó frente a ella, creando una extraña burbuja de intimidad en medio del murmullo de la cafetería. «Día largo, ¿eh?», se atrevió a decir ella rompiendo el silencio. Él suspiró, un sonido cargado de un peso que ella no esperaba. «No tienes idea. Problemas con la caldera del edificio. Llevo desde las 6 de la mañana lidiando con plomeros, proveedores y vecinos quejándose de que no tienen agua caliente. A veces siento que más que un administrador, soy un terapeuta de crisis a tiempo completo». La franqueza de su queja la tomó por sorpresa. Era la primera vez que lo oía hablar, no como el señor Ferrero, el burócrata, sino como Lucas, un tipo agotado. «Te entiendo», dijo ella, y la sinceridad en su propia voz la sorprendió. «Yo llevo todo el día intentando que esta línea de mi portafolio suene impresionante sin que parezca que estoy mintiendo. La presión de venderte a ti misma cuando sientes que no tienes nada que ofrecer es agotadora». Él la miró, y esta vez no había barreras en sus ojos. Vio directamente la ansiedad y el miedo que ella intentaba ocultar. «He visto tu currículum, el que dejaste en la ficha de inquilino», admitió él en voz baja. «No parece que tengas nada que ofrecer. Parece que has pasado por una mala racha, que es diferente». El reconocimiento de su valía profesional, viniendo de él, el hombre que la había visto en su peor momento, fue como un bálsamo. Sintió que las defensas que había mantenido tan rígidamente en su presencia comenzaban a desmoronarse. La taza de café que estaba entre ellos ya no era solo un objeto. Se había convertido en un símbolo de tregua, una ofrenda de paz en esa tierra neutral. Y por primera vez hablaron, realmente hablaron. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos habría anticipado. Dejaron de ser el administrador y la vecina problemática para convertirse simplemente en dos personas compartiendo una mesa y las pequeñas cargas de sus vidas. Mariana, animada por su inesperada empatía, se encontró revelando más de lo que había planeado. La presión del desempleo, la constante preocupación por la salud de su madre, el miedo paralizante a fallar en la búsqueda de un nuevo trabajo. No lo dijo con autocompasión, sino con la franqueza de alguien que ha estado llevando un peso demasiado grande en soledad durante demasiado tiempo. «Es que este trabajo no es solo un trabajo», confesó, mirando el remolino de espuma en su taza. «Es la prueba de que puedo recuperarme, de que esa última experiencia, donde me culparon por algo que no hice y me descartaron sin más, no me definió. Es mi oportunidad de demostrar mi competencia a ellos, al mundo, pero sobre todo, a mí misma». Lucas la escuchaba con una atención inquebrantable, su café olvidado, enfriándose a su lado. Cuando ella terminó, él no ofreció clichés vacíos ni palabras de aliento prefabricadas. En cambio, compartió una pieza de su propia vulnerabilidad, una que explicaba tantas cosas sobre su comportamiento. «Me mudé a este edificio hace 6 meses para estar más cerca de mi padre», dijo en voz baja, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. «Tiene Alzheimer en una etapa temprana y mi madre falleció hace unos años. Yo soy todo lo que tiene. Renuncié a mi puesto en un estudio de abogados importante porque las horas eran incompatibles. Acepté el trabajo de administrador porque me permitía tener un horario flexible y vivir en el mismo lugar por si él me necesita de urgencia. Pero la soledad, la presión de ser el único responsable de alguien, de resolver todos los problemas, los de mi padre y los de 128 familias, a veces es abrumador». La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. De repente, su armadura de profesionalismo distante y su humor seco tenían sentido. No eran armas de arrogancia, sino un escudo.
un escudo para protegerse de la carga emocional, de resolver los problemas de todo el mundo, mientras lidiaba con una batalla personal, silenciosa y desgarradora. La imagen del troglodita fiestero se disolvió por completo, reemplazada por la de un hijo devoto haciendo un sacrificio enorme. La línea entre el odio y el deseo, que ella había pensado que era tan fina como la pared que los separaba, resultó ser algo mucho más complejo, una membrana permeable de malentendidos y dolores ocultos. Se miraron a través de la mesa y en ese instante se vieron de verdad. La conexión era tan real y tan potente que casi se podía tocar. Era un momento de calma, de entendimiento profundo, el tipo de momento que podía cambiarlo todo. Justo en ese pico de conexión, cuando el aire entre ellos vibraba con una nueva y frágil posibilidad, el móvil de Lucas sonó sobre la mesa. Un zumbido agudo que rompió el encanto. Él desvió la mirada de Mariana con visible reticencia y miró la pantalla. La transformación en su rostro fue instantánea y brutal. La calidez que había surgido en sus ojos se extinguió, reemplazada por una máscara de tensión y preocupación. Su mandíbula se apretó y una línea profunda apareció en su entrecejo. Lo que sea que vio en esa pantalla lo arrancó del momento de intimidad y lo devolvió a su realidad de administrador y cuidador. Mariana observó, con el corazón encogido, cómo la barrera que tanto les había costado derribar se reconstruía frente a sus ojos, más alta y más fuerte que antes. Él ni siquiera leyó el mensaje completo, lo deslizó para silenciarlo y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, un gesto definitivo y excluyente. El cambio en la atmósfera fue tan repentino que le provocó un escalofrío. «Tengo que irme», dijo él, su voz repentinamente tensa y distante, el tono formal regresando con toda su fuerza. Se puso de pie, buscando su billetera, evitando su mirada. Mariana se sintió desconcertada, como si le hubieran dado un portazo en la cara. «¿Está todo bien, Lucas?», se atrevió a preguntar, usando su nombre de pila por primera vez, un intento desesperado de aferrarse a la conexión que habían encontrado. Él finalmente la miró, pero sus ojos eran opacos, impenetrables. «Escucha, Mariana», dijo, y el uso de su nombre sonó más a una advertencia que a una familiaridad. «Esta conversación no puede volver a pasar. El correo que te envié, las reglas, están ahí por una razón. No podemos volver a encontrarnos así personalmente. Es complicado y solo empeorará las cosas para ambos». Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera preguntar qué había cambiado tan drásticamente en 30 segundos, él ya había dejado dinero sobre la mesa para ambos cafés y se dirigía a la puerta. «Lo siento», dijo por encima del hombro sin volverse, y luego se fue. Mariana se quedó sola en la mesa, con 2 tazas de café frías y un silencio atronador. El momento de entendimiento se había hecho añicos, dejando tras de sí 1.000.000 de preguntas sin respuesta y una sensación de pérdida mucho más aguda que cualquier humillación que hubiera sentido antes. No entendía qué acababa de pasar, pero una cosa estaba clara. Acababa de cruzar una línea y él la había empujado de vuelta con una fuerza que la dejó sin aliento y más sola que nunca. El portazo metafórico que Lucas Ferrero le había dado en la cafetería dejó a Mariana en un estado de desorientación total. La brusquedad de su retirada, la frialdad que había reemplazado tan abruptamente la cálida vulnerabilidad, era un enigma que su mente lógica no podía procesar. Pasó los siguientes días en una especie de limbo, alternando entre la furia por su comportamiento inexplicable y una punzada de genuina preocupación. Intentaba convencerse de que no le importaba, de que él era, después de todo, el administrador estricto que le había advertido formalmente que mantuviera la distancia. Pero el recuerdo de su confesión sobre su padre,
La mirada de agotamiento en sus ojos había derribado sus defensas mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La conexión que habían forjado, por breve que fuera, se sentía demasiado real para ser ignorada. Mientras tanto, la maquinaria de doña Silvia, alimentada por el chisme y el resentimiento, ya se había puesto en marcha. El encuentro en la cafetería, presenciado por otra vecina del edificio aliada de la ex administradora, se convirtió en el arma perfecta que ella necesitaba. 2 días después del incidente, un correo electrónico con el asunto «Convocatoria a Asamblea Extraordinaria Urgente» aterrizó en la bandeja de entrada de todos los residentes. Redactado con una prosa dramática y autoindulgente, doña Silvia exponía, sin dar nombres pero con detalles inequívocos, haber sido testigo de reuniones inapropiadas y trato preferencial entre la administración y una residente recientemente sancionada. Acusaba a Lucas de comprometer la imparcialidad de su cargo y de una posible quiebra del decoro, exigiendo una asamblea para discutir su conducta y restaurar la integridad y la transparencia en la gestión de nuestro hogar. Mariana sintió que el suelo se licuaba bajo sus pies mientras leía el mensaje. Era una declaración de guerra abierta, y ella era el daño colateral, la excusa perfecta para el ataque. La humillación pública que había intentado tan desesperadamente dejar atrás volvía con una fuerza renovada, esta vez orquestada con una malicia calculada. La sutileza de la acusación era brillante en su perfidia. No se trataba de un administrador tomando un café, sino de un poderoso favoritista conspirando con una infractora. El ataque de la antagonista no era un simple rumor, era una ofensiva institucional envuelta en el lenguaje de la preocupación comunitaria. La verdadera caída, el momento en que el pánico se transformó en un terror helado, llegó al día siguiente en forma de una llamada telefónica de un número desconocido. Era la reclutadora de la FinTech. Mariana sintió un rayo de esperanza pensando que era la oferta de trabajo que tanto anhelaba. Sin embargo, el tono de la mujer era extrañamente formal y cauto. «Hola Mariana, te llamo para darte una actualización sobre tu proceso», comenzó la reclutadora. «Tu prueba técnica y las entrevistas fueron excelentes. Realmente nos impresionaste. Sin embargo, como parte de nuestro protocolo final, realizamos una verificación de referencias contextuales, especialmente para puestos de liderazgo. Nos pusimos en contacto con la administración de tu edificio». El corazón de Mariana se detuvo. El mundo se silenció a su alrededor. Y bueno, surgieron algunas preocupaciones. Se nos informó de un conflicto en curso y de una conducta disruptiva que ha requerido una asamblea extraordinaria. Obviamente, no podemos tomar decisiones basadas en rumores, pero la estabilidad y el temperamento son claves para el rol. Necesitamos aclarar esto antes de poder continuar. Mariana apenas pudo balbucear una respuesta coherente, prometiendo enviar un correo con una explicación. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, su mente una pantalla en blanco de puro shock. Lo había perdido. Había perdido el trabajo. La red de doña Silvia había llegado más lejos de lo que jamás imaginó, envenenando su única oportunidad de salvación. Su primer instinto fue culpar a Lucas. En su nueva e inexplicable frialdad, ¿qué habría dicho él? ¿Habría confirmado la versión de Silvia para protegerse? La idea era un cuchillo en su pecho. Se sentía completamente sola y acorralada, su carrera y su reputación hechas trizas por una disputa de poder en la que nunca quiso participar. Esa noche, se sentó en la oscuridad de su living, la notificación de la asamblea brillando en la pantalla de su móvil. Podían oír. Podía empezar a empacar, buscar otro lugar para vivir, otro país, si era necesario. Podía huir de la humillación. Pero entonces, el recuerdo de la cara de Lucas en la cafetería volvió a ella.
El cansancio, la soledad, el peso del mundo sobre sus hombros. Se dio cuenta de que la verdadera víctima del ataque de Silvia no era ella, cuya reputación en el edificio apenas existía. Era él. Un hombre que había sacrificado su carrera para cuidar de su padre enfermo y que ahora estaba siendo crucificado públicamente por un acto de simple y llana bondad. Escuchar a alguien que lo necesitaba. En ese momento, algo dentro de ella cambió. El miedo a ser silenciada. Esa vieja herida fue reemplazado por una nueva y feroz determinación. Tomó una decisión arriesgada, casi irracional. Iría a esa asamblea, pero no para defenderse a sí misma, pues creía que su propia causa ya estaba perdida. Iría para defenderlo a él. Cambiaría la autopreservación por la lealtad. Se pondría de pie y contaría la verdad, sin importar el costo para su ya dañada imagen. Era lo único correcto que podía hacer. El salón de fiestas del edificio, habitualmente reservado para cumpleaños, infantiles y celebraciones, se había transformado en una arena pública, una sala de tribunal improvisada. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica, con los vecinos agrupados en pequeños corrillos, susurrando y lanzando miradas furtivas. Mariana entró y sintió decenas de ojos sobre ella. Se sentó en una silla en la última fila, sintiéndose tan expuesta como si estuviera desnuda bajo un reflector. Vio a doña Silvia al frente, disfrutando de su papel de fiscal, saludando a los vecinos, con una sonrisa que era a la vez compasiva y triunfante. Lucas estaba sentado solo en una pequeña mesa dispuesta en el escenario, su rostro una máscara impasible, aunque Mariana pudo notar la rigidez en sus hombros y la forma en que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba un bolígrafo. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la sala, y ella le sostuvo la mirada, tratando de transmitirle un mensaje silencioso de apoyo, aunque no tenía idea de si él lo entendía o lo deseaba. La asamblea comenzó y doña Silvia tomó la palabra, su voz resonando con una falsa solemnidad. Describió el incidente del audio, pintando a Mariana como una residente histérica y agresiva. Luego, con un golpe de teatro, sacó su móvil. Y para que todos entiendan la gravedad de la conducta que el señor administrador ha decidido pasar por alto, creo que es justo que escuchen por ustedes mismos. El corazón de Mariana se hundió mientras su propia voz, distorsionada por la ira y la frustración, llenaba la sala, detallando su deseo de cortarle la luz al troglodita del 12B. La humillación fue total. Un calor abrasador que le subió desde los pies hasta la raíz del cabello. Cuando la grabación terminó, un murmullo incómodo recorrió la multitud. Doña Silvia sonrió. Esta es la persona con la que nuestro administrador se reúne en secreto en cafés. ¿Podemos realmente confiar en su juicio? ¿En su imparcialidad? Antes de que nadie pudiera responder, Mariana se puso de pie, sus piernas temblando, pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «Yo soy la persona de ese audio», dijo, y un silencio instantáneo cayó sobre la sala. Caminó hacia el frente, sintiendo el peso de cada mirada. «Y me avergüenzo de cada palabra. Pero lo que doña Silvia no les dice es el contexto, que estaba a minutos de una entrevista que definía mi futuro, que mi vecino hacía un ruido insoportable, y que mi reacción, aunque desmedida, nació de la desesperación. Y la reunión en el café no fue un secreto, fue un acto de humanidad. El señor Ferrero me escuchó como una persona, no como un administrador. No hubo favoritismo, hubo empatía, algo que claramente usted, doña Silvia, no entiende». Se giró hacia Lucas, quien la miraba con una expresión de asombro y algo más, algo que parecía gratitud. «Lucas no ha hecho nada malo. La única persona aquí que está quebrando el decoro es usted, usando a los vecinos para librar una batalla personal por el poder que perdió».
Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La narrativa había cambiado. En el momento en que Mariana terminó de hablar, creando una fisura de duda en la certeza de la multitud, Lucas se levantó lentamente. El gesto público que realizó a continuación no fue de defensa, sino de una asombrosa y total rendición de cuentas que nadie esperaba. Se acercó al micrófono, su calma proyectando una autoridad mucho más poderosa que la indignación de Silvia. «Ella tiene razón en una cosa», comenzó, su voz grave llenando cada rincón del salón. «El ruido de ese día fue mi culpa y fue inexcusable. Quiero pedirle disculpas públicamente, señorita Olivares. No solo por el ruido, sino por no haber considerado el estrés que podría estar causándole». Hizo una pausa, dejando que el peso de su disculpa se asentara, desarmando por completo la premisa del ataque de Silvia. «Ese día», continuó, su voz volviéndose más personal, «acababa de recibir una noticia difícil sobre la salud de mi padre. Puse la música como una distracción estúpida y egoísta. La frustración de la señorita Olivares, aunque mal dirigida en su envío, estaba completamente justificada en su origen. La sala estaba en un silencio sepulcral. Había validado la rabia de Mariana, transformando su humillación en una causa justa. Luego se giró hacia doña Silvia, su mirada volviéndose fría y afilada. «Pero esta asamblea no es sobre un audio o un café, es sobre el poder, y ya que hablamos de transparencia, seamos transparentes». Hizo una seña a un proyector que había sido instalado discretamente a un lado. Una imagen apareció en la pared, una hoja de cálculo. «Estas son las facturas de mantenimiento de la caldera de los últimos 2 años de gestión de doña Silvia. Como pueden ver, hay sobreprecios de hasta el 40% de un proveedor que casualmente es su primo. El mismo problema de la caldera que yo tuve que solucionar esta semana». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de doña Silvia pasó del triunfo a una palidez cerosa, pero Lucas no había terminado. Cambió la imagen. Ahora lo que se proyectaba era un correo electrónico. Mariana reconoció la interfaz de inmediato. El destinatario era el jefe de recursos humanos de la FinTech. El remitente era Lucas Ferrero, y la fecha y hora eran de 2 días antes de la convocatoria de la asamblea. «Y ya que mi integridad está en duda», dijo Lucas, su voz resonando con una decencia inquebrantable, «este es el correo que envié en respuesta a una solicitud de referencias sobre la señorita Olivares, antes de que toda esta campaña de desprestigio comenzara». Mariana se acercó, leyendo las palabras en la pantalla con los ojos llenos de lágrimas. «Mariana Olivares es una persona íntegra, resiliente y de gran carácter. Cualquier conflicto inicial que hayamos tenido se debió a un malentendido que ella manejó con posterioridad, con madurez y responsabilidad. La recomiendo sin ninguna reserva. La reversión fue total y devastadora. La autoridad de Lucas no solo fue restaurada, sino reforzada por su transparencia. La agenda de doña Silvia quedó expuesta y desmoralizada, y la humillación de Mariana se transformó, a la vista de todos sus vecinos, en una validación rotunda de su carácter. El juego había terminado, y ellas no habían ganado. Había ganado la verdad. La resolución de la asamblea fue rápida y decisiva. Doña Silvia, expuesta y humillada, se retiró del salón sin decir una palabra, seguida por las miradas de desaprobación de los vecinos que antes la apoyaban. La moción para investigar. Su gestión fue aprobada por unanimidad. En medio del caos de gente, disculpándose con él y felicitándolo, Lucas buscó la mirada de Mariana. El alivio y el afecto que fluían entre ellos eran tan tangibles que crearon una burbuja de calma en medio de la multitud. Cuando la sala finalmente comenzó a vaciarse, él se acercó a ella. «Te debo una explicación», dijo en voz baja, su tono desprovisto de toda formalidad.
El otro día, en el café, el mensaje que recibí era del geriátrico. Mi padre tuvo una crisis, se había puesto agresivo. Tuve que irme de inmediato. Me cerré en mí mismo. Es lo que hago cuando me asusto. Fui un idiota. Lo siento. La confesión deshizo el último nudo de incertidumbre en el pecho de Mariana. No, no lo fuiste. Tenías algo mucho más importante de lo que preocuparte, respondió ella, su voz suave. Gracias, Lucas, por lo que hiciste ahí dentro, por ese correo. Él sonrió, una sonrisa genuina y cansada que iluminó su rostro. Yo debería darte las gracias. Te pusiste de pie por mí, incluso cuando pensabas que todo estaba perdido. Se quedaron en silencio por un momento. La tensión que los había definido durante semanas, finalmente transformada en una corriente cálida y suave de entendimiento. Al día siguiente, Mariana recibió 2 llamadas. La primera fue de la reclutadora de la fintech, disculpándose profusamente y ofreciéndole el puesto de líder técnico con un aumento sobre la oferta inicial. La segunda fue de Lucas. ¿Estás ocupada?, preguntó. No, respondió ella sonriendo. Te invito a un café, en un lugar neutral, sin protocolos de distancia prudente. Mariana rió, una risa ligera y genuina. Acepto. La doble resolución era completa. No solo había conseguido el trabajo de sus sueños, recuperando su independencia y demostrando su valía, sino que la tensión entre ella y el hombre del apartamento de al lado se había disuelto, dejando en su lugar el excitante y prometedor comienzo de algo nuevo. 6 meses después, la brisa fresca de 1900, la noche porteña, soplaba suavemente en la terraza del edificio Altos de Palermo. Las luces de la ciudad se extendían abajo como una galaxia caída, un telón de fondo brillante para la escena de tranquila felicidad que se desarrollaba. Mariana estaba sentada en un cómodo sillón de exterior, con su portátil sobre las rodillas, mostrándole a Lucas la última funcionalidad de la nueva aplicación de gestión del consorcio que ella misma había desarrollado como un proyecto personal. Era una interfaz limpia, intuitiva y eficiente, un reflejo perfecto de su talento. Lucas la observaba, no como un administrador revisando un producto, sino con un orgullo y una admiración que se reflejaban claramente en sus ojos. Apoyó la cabeza en su hombro y ella se inclinó hacia él, sintiendo la familiaridad y el confort de su presencia. Su nuevo trabajo en la fintech era desafiante y gratificante y lideraba su equipo con la misma asertividad y empatía que había descubierto en sí misma durante la asamblea. Habían construido una asociación, una relación basada en el respeto mutuo que había nacido de las cenizas de un desastroso malentendido. Así que, si un vecino tiene una queja por ruido, puede reportarla aquí, y la aplicación usa el micrófono para medir los decibeles y adjuntar una prueba objetiva al reclamo, explicó ella, su pasión por resolver problemas evidente en su voz. Lucas rió suavemente. Una cláusula antitrogloditas. Eres brillante. Se inclinó y la besó. Un beso lento y profundo, lleno de la certeza de haber encontrado un hogar en el otro. El celular de Mariana, aquel objeto que había sido la fuente de su desastre inicial, ahora descansaba sobre la mesa, olvidado. Ya no era un vehículo para la ansiedad, sino para las fotos que se tomaban juntos, los mensajes de buenas noches que se enviaban de un apartamento a otro, a pesar de que la pared que los separaba ya no era una barrera, sino una simple formalidad. Abajo, en los 128 apartamentos, la vida continuaba, pero para ellos dos, en esa terraza bajo el vasto cielo estrellado, el peor error de sus vidas los había conducido, de la manera más inesperada, a su más grande y feliz acierto.